¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas Muy noches. bien, buenas noches. Buenos días. Bueno, ya que vamos a salir. Mire, estamos medio complicados con los horarios. Bueno, no importa, para nosotros todo está bien. Pero usted anda por ahí haciendo circo. ¿Yo? El otro día te vi a la noche que te peleabas con el señor Iglesias, el diputado Iglesias. ¿Por qué te peleas con el diputado Sí, Iglesias? a mí me llamaron para hablar de economía. En La Nación. Aclaremos a la En- gente que en en- La Nación más, y como vos me traicionás, así te pagan. Bueno, yo fui a hacer una nota, no sabía que estaba Fernando Iglesias. Antes había otra economista, Marina del Poyeto, y entré y empecé a hablar y me interrumpió y empezó, digamos... Se enojó con- porque vos dijiste que el gobierno de Macri no hizo las cosas bien. Bueno, en verdad nosotros lo que venimos planteando es básicamente que desde el 2011 hasta hoy la economía no creció. Y la economía no crece porque el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner fue malo, el gobierno de Mauricio Macri fue malo y el gobierno de Alberto Fernández fue malo. Pero ellos se enojan porque vos es como que estás diciendo que todo es lo mismo y te dicen, no, nosotros no fuimos lo mismo. Los otros, yo lo que planteo es que para mí todo lo mismo, ¿por qué? Porque el diagnóstico que yo planteo de la economía argentina es que Argentina tiene un problema de insolvencia. Entonces voy a explicar acá lo mismo Dale. que explico en todos Dale, lados. explícamelo, Voy explícamelo. yo, tenemos una heladería. Entonces salimos a vender helado y cuando nosotros vendemos helado, resulta que ingreso menos gasto me da negativo. En lugar de salir a hacer una campaña para... Pido préstamo, papito. Bueno, pero si pedimos préstamo para financiar ese déficit Y no arreglo el y déficit. no arreglo el déficit, terminamos fundidos los dos. Y es más, el banco nos va a pedir garantía, nos va a llevar a tu casa, mi casa y todo. Si yo digo, si yo tengo un saldo negativo en un negocio, lo que yo tengo que tratar de hacer en la medida de lo posible es de corregir ese saldo negativo. Entonces, ¿qué decimos? Entre el 2011 y 2015 el Estado tuvo déficit, fue insolvente. ¿Por qué? Porque vos tenías impagos externos. Entonces, ¿eso se arregló? No. Cuando viene el 2016-2019, dicho sea de paso, la economía de Macri 2016, ¿qué tiene de diferente de la economía kirchnerista del 2015? Nada. A ver, no, eliminaron los derechos de exportación, Bueno, abrieron los mercados, pero- unificaron el tipo de cambio. Mirá que Tuvo déficit fiscal, tuvo alta tasa de interés, la tasa de interés era real positiva, eso le impactó a muchas empresas y durante todo el mandato no corrigió el déficit fiscal. Quiero ser claro en esto, porque después me acusan que yo no doy números. Para mí no hay una diferencia entre resultado primario y resultado financiero. Para mí lo importante es el resultado financiero. Entonces no me vengan con el verso de que el déficit primario y que esto que el otro. A ver, porque yo por arreglar el déficit primario resulta que después pago de intereses 3% y tengo un déficit enorme atrás. Entonces, para mí el resultado es uno solo. Entonces, durante el gobierno de Macri, ¿se corrigió el déficit fiscal? No. se achicó. Sí, Te digo porque los escuché. se y achicó, sé- se achicó, pero no se arregló el problema. Entonces, ¿cuál es? Ahora, ¿se puede arreglar así de un año para otro, por decírtelo de alguna manera? Yo creo que sí. Yo creo que se puede arreglar de un año para otro. ¿Por qué? Porque vos tenés 5 tipos de crisis. Vos tenés, las crisis empiezan con una crisis financiera, con una crisis, inflacionaria. Después empezás con una crisis del tipo de cambio. Después se te transforma en una crisis bancaria. Después se te transforma en un impago de deuda en pesos. Me suena todo eso, Y ¿no? después se te aparece un impago de deuda externa. Estas 5 tipos de crisis vos la tuviste todas juntas en el año 2001-2002. Después, durante el kirchnerismo, tuviste crisis de impago, tuviste crisis de inflación, tuviste crisis de devaluación porque tuviste cepo, no tuviste una crisis bancaria y no tuviste crisis de deuda en pesos. Pero Macri tuvo crisis de deuda en pesos porque reperfiló la deuda en pesos. Y por todos esos desaciertos perdió la elección. Entonces yo digo, la clase política tiene un error de diagnóstico en general. A ver, yo no dije que son todos los mismos. Yo digo, la clase política toda tiene un error de diagnóstico. Cuando llegan al poder, dicen, no puedo eliminar el déficit fiscal porque es difícil. La herencia La que me herencia, dejaron. lo que me dejó, esto, lo otro. Entonces, en verdad, yo estoy cansado de la herencia. O sea, yo no quiero más la herencia. Yo quiero que me digan, arreglame el resultado fiscal. Y si vos arreglás el resultado fiscal, vos tenés muchos beneficios. Por ejemplo, si yo arreglo el tema fiscal, voy a tener superávit fiscal. Si yo tengo superávit fiscal, no voy a emitir moneda. Entonces me mejora el balance del Banco Central. Si no voy a emitir moneda, no voy a tener inflación, porque la inflación es un fenómeno monetario. Si yo, tengo un resultado fiscal positivo, voy a tener más reputación. Entonces me van a prestar plata.
¿Para qué? No para arreglar un entuerto. Me van a prestar plata para hacer un camino, una ruta, algo que mejore la competitividad de Argentina. Y en ese momento, como si yo hago todas esas cosas, van a empezar a entrar dólares del exterior, porque nosotros vamos a ser un país serio, ahí yo tengo que empezar a trabajar fuertemente en la mejora de productividad. ¿Qué quiere decir esto? Tengo que bajar impuestos y bajar gastos. Ahora espera ahí. Para un cachito vamos a la pausa y después me lo seguís explicando. Dale. Hacemos la pausa y seguimos en esta edición de Canal Rural Noticias.